No, se necesitan mínimo 6 meses de hambre para morir de hambre. Así que una muerte violenta duele, pero es más rápida y menos tortuosa para quien la padece. Bueno, sin palabras. La Guajira ha sido la gran cenicienta, la gran olvidada de Colombia, la que los políticos han usado solo para sacar las regalías, para hacer proyectos y programas, pero para lucrarse en ellos mismos, para ser objeto de saqueo de clanes tradicionales que han estado en La Guajira, pero ningún gobierno se ha preocupado realmente por la cantidad de niños que mueren de la peor forma a consecuencia de la autofagia, porque se comen literalmente, su cuerpo se los come debido a la inanición, debido a la desnutrición. Y resulta que el gobierno del cambio representaba el cambio, realmente la esperanza para este departamento, y eso se pensó que se iba a materializar cuando el gobierno decretó el estado de emergencia en La Guajira. Entonces, ellos estuvieron esperanzados en que iban a hacer el cambio porque el gobierno había decretado este estado precisamente para disponer de planes, programas, dineros que iban a terminar con esta desnutrición. Y entonces los guajiros fueron ilusionados con unos programas como fueron las ollas comunitarias y los carrotanques. Para ellos esto representó pues comida garantizada. Se supone que iba a salir de la Unidad Nacional de Riesgo esos recursos para las ollas comunitarias, porque es de vital importancia en La Guajira. En La Guajira, como es un desierto, prácticamente es desértico y no es fácil, las distancias son larguísimas para que las familias puedan conseguir alimentos. Pues este programa que fue anunciado de la forma que les voy a mostrar a continuación, pues representaba el saciar el hambre primordialmente de los niños y sobre todo de aquellos niños que están en la primera infancia. Este fue el programa. Niños, abuelos, adultos y jóvenes. Este programa en el departamento de La Guajira de Cero Hambre es gracias a nuestro presidente Gustavo Petro, con el objetivo de disminuir el hambre y la desnutrición en La Guajira. Esta es una más de las acciones que hace el gobierno del cambio. Y entonces estos deseos de estos niños por tener alimentos pues se vieron frustrados, y hoy salió un informe de Caracol Radio donde muestra cómo en Albania, La Guajira, la Unidad Nacional de Riesgos, a través de Luis Gómez, nombrado directamente por presidencia, según Olmedo López, contrató a Jorge Martelo, un ganadero que fue representante a la Cámara, y este a su vez designó para que la Asociación de Madres Trabajadoras pues hicieran estos comedores, estas ollas comunitarias. Ellos denuncian que fueron una vez a hacerlo, efectivamente, pero que nunca les pagaron. Para ese contrato se estableció un monto de 20.400 millones de pesos. ¿Qué ocurrió con esos dineros? No se sabe. El tema es que esa olla comunitaria no llegó a estos niños de La Guajira. El problema es que dicen que estos dineros fueron desviados para la senadora Marta Peralta, dicho sea de paso, la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, la ponente de la reforma pensional. Se fueron para financiar la campaña política de Nera Robles, del partido político MAIS, el mismo partido de Marta Peralta, quien efectivamente ganó las elecciones. Marta Peralta ha salido y ha dicho que esto es una persecución política, que Nera Robles, ya siendo alcalde, pues no tiene ningún tipo de contratos, pero pues finalmente no van a investigar eso. Van a investigar si antes
de ser elegida para ser alcalde el 29 de octubre si antes estos dineros que eran para la olla comunitaria de Albania se fueron con ese fin preelectoral? Terrible. Lo cierto que es que no había cambio. Lo cierto que es que tomaron los recursos que eran para los niños, para la nutrición, para salvar la vida de los niños, los tomaron con otros fines. No era cierto que el gobierno del cambio les interesara saciar ni el hambre ni la sed de los niños de La Guajira. Gravísimo. O sea, los dejaron sin comida y sin bebida. Y todos estos recursos económicos, que no fueron pocos, se fueron para campañas electorales muy seguramente y para ir a comprar las conciencias de los congresistas. ¿Para qué? Para ir por el botín mayor. El botín mayor, los recursos del sistema de salud y los recursos del sistema pensional. Terrible. Terrible dejar a los niños haber instrumentalizado este departamento para tomar estos recursos que sí existían, pero para dárselos a los corruptos. Es decir, llevar la corrupción a otro nivel. Increíble, una repartija de mermelada líquida, en maletines, dinero ya, rápido, inmediato. Una mermelada absolutamente líquida, a costa de la vida de los niños de La Guajira. Increíble. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los 246 niños que el año pasado murieron por causas relacionadas con la desnutrición y con la deshidratación están en cabeza de todos estos políticos que hacen parte de la SNEIR política, como se le ha denominado a este escabroso escándalo. Ellos son los culpables. Pero resulta que el gobierno y su ya tradicional política narrativa de engaño salió diciendo este año, el Instituto Nacional de Salud, que este año se han reducido bastante las muertes de los niños por desnutrición en La Guajira. Obviamente era un engaño. Salió un líder guayú, José Silva, a decir, no, esto no es verdad. Alrededor de 10 niños están muriendo en La Guajira por desnutrición. Menos mal que hoy en día tienen unas caras visibles los responsables, los que se gastaron este dinero sin ningún pudor. Y entonces resulta que sale el director de la Unidad Nacional de Riesgo a decir que el gobierno no es culpable por estos corruptos. Porque se colaron unos y traicionaron al señor presidente y traicionaron el proyecto de cambio. Y esas personas no caben en este gobierno. Entonces, ¿quién? Es que los nombró Olmedo López, íntimo, decente amigo de Gustavo Petro y de Gustavo Bolívar. Es que los nombró, como vimos ahorita, en las ollas comunitarias, Luis Gómez, designado de Gustavo Petro. No es que este señor Carlos Carrillo no puede ser así de hipócrita. Llevan años diciendo que el gobierno Uribe fue el directamente responsable de los falsos positivos. No dicen que fue el ministro de Defensa, que en su momento era Santos. No dicen que fueron los comandantes del ejército. No. Uribe. Pero aquí, en este caso de corrupción, a Petro no tiene nada que ver. No, sean serios. Dejen la hipocresía. ¿Quién tiene que responder? El gobierno. ¿Quién fue el que designó esos funcionarios? El gobierno. ¿A quién le interesa que las reformas sean aprobadas? Al gobierno. Uno tiene que ser serio, uno no puede ser hipócrita. Ni los seguidores pueden decir, no, es que en otros gobiernos también morían niños. Por favor, eso además de ser hipócrita, es absolutamente perverso, maquiavélico, cómplice. Si uno justifica que un gobierno se robe los dineros y deje morir unos niños de hambre y de sed, tiene que ser muy perverso. Uno está siendo cómplice si uno justifica eso. Y peor, diciendo que es que no, los otros también lo hacían. Pues claro, es que los otros han sido malos. Es que uno no puede vender políticos y volverse cómplice
de lo que hacen. Así que es hora de dejar el doble rasero, la hipocresía, y definitivamente hay que dejar de ser cómplice de estos actos tan horribles. Es que el erario es sagrado, porque es el dinero de los colombianos, es el dinero que con mucho esfuerzo tributan. Es que parte de los ingresos de los colombianos se va en tributos. Son dineros sagrados. Ahora, peor aún, si estos recursos tenían una destinación que era saciar, salvar la vida de los niños. No puede uno por fanatismo decir, no, es que el presidente no sabía. Por favor, de verdad que no podemos ser así de malos con estos niños que no tienen que comer, que no tienen cómo tomar líquido. Y entonces vaya el presidente y no, con qué orgullo entregando bicicletas en pleno siglo XXI para que los niños pedaleen con galones de agua en pleno siglo XXI. ¿De verdad? No, es que no hay derecho. Ojalá, Dios quiera, que sepamos la verdad de todo este entramado tan perverso de corrupción. Feliz tarde.